Bendito sea el nombre de Dios. En el libro de Josué, hermanos, Josué capítulo 5, dice la palabra de Dios: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo que Jehová juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que habían hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay tantas cosas tan interesantes dentro de este capítulo que se dan dentro del pueblo de Israel, y que también las Sagradas Escrituras dice que se dieron dentro de los pueblos y los enemigos del pueblo de Israel. Por decir, en el caso de los enemigos de Israel, dice la palabra de Dios que cuando algunos de ellos pudieron experimentar y ver el paso de los judíos atravesando el río Jordán, los pueblos que estaban cerca a la ribera, los pueblos o los ejércitos o los habitantes de esos sectores que sabían que Israel venía y que Israel estaba al otro lado, se enteraron porque posiblemente vieron esa experiencia. También se enteraron porque comenzaron a correr los rumores: Israel ha pasado el Jordán, Israel ha atravesado el Jordán. Ahora, lo que la palabra del Señor nos dice, que en el momento, en el tiempo que atravesaron el río Jordán, era el tiempo cuando ese río estaba tan caudaloso, tan inmenso, que se desbordaba, se iba por los lados. Similar como cuando el Magdalena comienza a bajar y a bajar tanta cantidad de agua y comienza a abrirse por un lado y por otro lado, ocasionando inundaciones en los pueblos, en las riberas, a los que están en esos sectores. Así que ese milagro era algo extraordinario, porque tanta cantidad de agua de un momento a otro comienza a detenerse
y comienza a aparecer el fondo del río y comienza el pueblo entonces a prepararse para atravesar el río. Ustedes saben, hermanos, que la orden que Dios había dicho era que los sacerdotes debían tomar el arca y ir adelante, y que cuando ellos entraran en el río y sus pies estuviesen en el río, ahí se estuviesen ellos, en ese momento comenzaba Dios a efectuar y a realizar el milagro, las cosas que Dios iba a hacer. Entonces, en la presencia de Dios comenzaron a prepararse y a sucederse las cosas. De manera pues que cuando ya Israel está al otro lado, los enemigos están acobardados, están muy atemorizados. Israel ha atravesado el río, Israel ha pasado al otro lado. Dice la palabra aquí que desfallecía su corazón. Se daban cuenta que algo poderoso acompañaba a Israel. Se daba cuenta que Israel ya no era ese pueblo insignificante, ese pueblo que fácilmente se podía vencer, que se podía dominar, sino que ellos ya tenían una perspectiva y una visión diferente de Israel. Ya Israel, en virtud de la presencia del Señor, en virtud del acompañamiento de Dios, aunque todavía sobre ellos había tanta desobediencia y rebeldía. Ustedes saben que aquí está narrando el caso de esa generación rebelde que no quiso creer a Dios y que por eso duraron 40 años en el desierto hasta que murieron esa generación, murieron todos esos guerreros, todos esos hombres de guerra, esa primera generación, y solo se levantó una nueva generación de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, nuevas generaciones que eran los que entraban a la tierra prometida. El resto, una palabra que se expresa ahí, no dice que murieron, sino que es como muy dura, fueron consumidos en el desierto. Dios estaba enojado con ellos, que los mató, no los permitió, no los dejó entrar a la tierra prometida, porque su rebeldía, porque la manera como actuaban, la manera como obraban delante de Dios, la manera como hablaban del Señor era agresiva, era violenta, era mal su comportamiento. Y uno no podía pensar, oye, ¿por qué ellos se portan así? Como si Dios no hubiese hecho nada por ellos, como si ellos nunca hubiesen visto milagros, como si ellos nunca hubiesen visto el poder de Dios. Pero si un pueblo podía haber visto el poder de Dios y la gloria de Dios, era Israel. Así que tenían el testimonio de un Dios todopoderoso, de un Dios grande, de un Dios extraordinario. Y eso debía haber afectado su pensamiento, debía haber afectado su corazón, debía haber afectado su visión respecto a Dios y también en relación con ellos. ¿Cómo es que Dios los ha escogido? ¿Cómo es que Dios ha mantenido sus promesas? ¿Cómo es que Dios ha mantenido su pacto con ellos? ¿Cómo Dios ha sido fiel con ellos? Pero a veces, como está aquí expresando la palabra, la terquedad, la incredulidad, la dureza de corazón enceguece los ojos, el espíritu, la mente, que como dice el Señor, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden el poder y la palabra del Señor, las obras del Señor. Entonces esta gente sí sabía, Israel tiene un acompañamiento extraordinario. Entonces ya miraban con otros ojos a Israel. Ya miraban a Israel con más respeto, ¿sí? Con más temor, ya infundía más temor, y sus enemigos ya desfallecían en virtud de lo que ahora el pueblo está presentando, de lo que se está viendo. Aunque había muerto esa generación de hombres de guerra, se estaba levantando una nueva, y con esa nueva que iban a ser preparados, iban a ser adiestrados, por supuesto que con el mando de Josué, por supuesto tenía que ser un pueblo guerrero, un pueblo batallador, un pueblo que tenía que reclamar y conquistar y alcanzar las promesas del Señor que Dios le había dado a ellos. La tierra que fluye leche y miel es de ellos. Entonces miraba yo esto, que en la visión, si uno logra captar eso y entender eso, Satanás sabe quiénes somos nosotros. Él lo sabe perfectamente.
Si usted es una persona arrepentida, usted es una persona que se entregó a Cristo, usted es una persona que se hizo ese acto de fe y se arrepintió y le dio su vida al Señor, Satanás ya sabe que usted es un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Que a su vida, aquí a su corazón, ha venido a morar una persona maravillosa que se llama ¿quién? El Espíritu Santo. Que esa es una realidad en nosotros. Y que Satanás, el enemigo, sabe. Cuando nos mira, ve, dice la palabra, dice San Pablo hablando sobre el Espíritu Santo, que es el sello, que estamos sellados. Él sabe que hemos sido comprados. Él sabe que somos redimidos. Él sabe que somos hijos de Dios. Él sabe de toda la autoridad y poder que Dios ha otorgado y ha dado a sus hijos. Él lo sabe, Satanás lo sabe. Satanás no lo ignora. Satanás no lo desconoce. Los que en momentos desconocemos e ignoramos todas estas verdades somos nosotros. Y teniendo tanto poder y teniendo tanta grandeza y teniendo tanta majestad y teniendo tanta autoridad, andamos como si no tuviésemos nada. Pero ¿qué dice la palabra? Los enemigos temían. Satanás, los demonios, no deben estar por encima de nosotros. Deben tener miedo de usted, porque usted es un hombre y una mujer de Dios. Usted sabe que tiene el poder de Dios. Él sabe que usted es poseedor de la gloria de Dios, de la bendición de Dios. ¿Sí? Y que sencillamente lo que tenemos es que tomar esas armas espirituales, tomar esa grandeza, tomar esa dignidad, asumir esa posición que nos corresponde, porque para eso Dios nos ha llamado, para ser poseedores y para ir de victoria en victoria, de poder en poder. Bendito sea el nombre de Dios. No es para nosotros la derrota, no es para nosotros la cobardía, no es para nosotros estar temerosos, no es eso para nosotros. Aquí está reflejado, no era el pueblo de Israel el que debía estar temeroso, eran los enemigos que debían estar temblando. Ellos sabían que ese pueblo que había pasado el río Jordán iba en conquista y les iba a quitar, les iba a desposeer. Ellos iban a tomar todas las posesiones, todas las riquezas, todos los bienes, todo lo que había en esa tierra, porque les pertenecía a ellos, al pueblo de Israel. Ellos ya no tenían ningún derecho sobre ese territorio, sobre esos bienes, sobre esas tierras, sobre esas riquezas. Ellos ya no tenían ningún derecho. Eso era promesa, eso era del pueblo de Dios, eso le pertenecía a ellos por la promesa y la palabra del Señor. Ellos por eso estaban asustados. Ahora sí, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Sí? Ellos van a venir y van a desposeernos de esto. Y es lo que también nos corresponde a nosotros. ¿Cuántas cosas Dios, a través de su muerte, el Señor Jesucristo, de su entrega, de su sufrimiento, de su dolor, compró para nosotros, para entregarnos a nosotros, para que nosotros seamos bendecidos y para que nosotros tengamos vida? ¿Y vida qué? En abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Ese nos pertenece a nosotros. No quiere decir que no vienen males, no quiere decir que no vienen tentaciones, no quiere decir que no vienen problemas, no quiere decir que no vengan dificultades. Eso pueden venir y ahí van a estar. Pero por encima de todas esas cosas, nosotros por la palabra de Dios dice, somos más que ¿qué? Que vencedores. Somos más que ¿qué? Que vencedores. Somos hombres y debemos ser hombres y mujeres de guerra, tomando las promesas, tomando lo que Dios nos ha dicho que nos pertenece para comenzar a poseer y alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios. ¿Cierto? Satanás ha cegado nuestra mente, nuestro entendimiento, no solo a nosotros, sino por generaciones. Por decir algo,
en muchos de nosotros. Yo no vengo de una familia solvente, yo vengo de una persona de descendencia de linaje, ricos. No, mis padres, mis abuelos, campesinos, gente que labraba el campo. Mamá, una mujer humilde de campo, que se trasladó para Bogotá. Y mi padre también, campesino, que se trasladó a Bogotá y allí se convirtió él en constructor. Mamá servía y atendía en una casa de familia. Se conocieron, formaron su hogar. Un hombre trabajador y una señora, una dama de hogar, una mujer muy especial, mamá, muy especial. Nunca en mi mente hay un recuerdo de un maltrato y una humillación, de algo malo que haya hecho mamá por nosotros. Todo lo bueno y hasta donde ella se pudo sacrificar por nosotros lo hizo con tanto amor, con tanto sacrificio por su hogar. Entonces nosotros no veníamos, en virtud de eso y de la triste situación de papá, que ya comentaban los hermanos que él tomó el alcohol desde muy joven, entonces trabajaba para embriagarse. Entonces no poseíamos bienes ni posesiones, y uno se levanta y crece dentro de ese ambiente de escasez, de apretamiento, de pobreza, que no hay esto, que no hay lo otro, que por acá, que por allá. Entonces se va formando uno, se va acomodando uno, lo va condicionando la situación, los problemas, dificultades, y uno no ve que haya un futuro mejor para uno, que hay algo mejor para uno. Al contrario, se ve un futuro lo mismo de pobreza, lo mismo que pasó con la generación pasada, con anteriores, así, ese era el camino que le correspondía a uno. Pero visión no había. Entonces llega uno a los caminos de Dios a veces con esa misma mentalidad, teniendo las promesas del Señor, pero esa mente no es renovada, no es cambiada. Y aunque tenemos al Señor, aunque tenemos sus promesas, y aunque disfrutamos de bendiciones, una que otra viene por acá, por allá, pero plenamente de lo que está en el propósito de Dios, de lo que está en el corazón de Dios, de lo que Dios desea para nosotros, plenamente, nosotros no lo estamos disfrutando. ¿O sí? ¿Usted cree que todo lo que Dios tiene para usted, ya usted plenamente lo está disfrutando, o faltan muchísimas cosas? Honradamente nos falta mucho. Y no es porque Dios no nos lo haya dado, no lo quiera dar, porque Él le dijo, mire, todo esto es de ustedes. Entren, conquístenlo, alcáncenlo, tómenlo, les pertenece. Dios le dijo a Josué, mire, Josué, todo lo que pise, ¿qué? La planta de tu pie es que, ¿de quién? Eso te pertenece. Eso es tuyo. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Por eso cuando el Señor está en nuestras vidas, Él comienza a invitarnos en esta forma figurada: entren a poseer la tierra que fluye leche y miel. Una vida abundante, una vida de bendición, una vida plena, una vida de abundancia, una vida donde ustedes se gocen, una vida donde ustedes disfruten el gozo, el poder, la presencia, los milagros, las maravillas de Dios, y el enemigo vea todas esas cosas y teman y sepa quién es el que nos acompaña a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces los enemigos estaban asustados, estaban atemorizados. Israel entra, posea. Aquí van a entrar en una nueva etapa. Aquí ya se va a cesar el maná, la provisión se va a quitar. Ya estaba determinado por el Señor esas cosas, y ustedes lo leyeron, lo leímos esta mañana, que entrando comenzaron a
hacer las celebraciones y a comer de los frutos de la tierra, e inmediatamente el maná al otro día cesó. Ya los hijos de Israel no volvieron a recibir ese alimento, a comer de ese alimento. La palabra de Dios dice que maná era el alimento de ángeles, un alimento celestial, ¿cierto? Entonces ahora ahí está todo. Esfuérzate y sé que no temas ni qué, porque qué, Jehová estará qué, contigo, por donde quiera que vayas. Ahí está su presencia, ahí está el Señor, ahí está su poder, ahí está su gloria, ahí está su testimonio, ahí está Dios con el pueblo de Israel en presencia del arca diciendo: yo estoy aquí con vosotros, y el Señor está con nosotros en presencia del Espíritu Santo, dando testimonio que Él mora y está con nosotros según su palabra bendita y preciosa que no miente. Él está con nosotros, alabado sea el nombre de Dios. Por eso también la palabra dice: el Señor está con nosotros, no temeré que lo que me pueda hacer que el hombre. No vamos a temer, el Señor está con nosotros. Y vamos a levantarnos y vamos a cambiar esa mentalidad, y vamos a pedirle que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos dé esa visión para cada uno de nosotros. Que como iglesia Dios nos dé una visión como iglesia para trabajar en virtud de esa visión. ¿Qué es lo que queremos como iglesia? No que queremos aquí los mismitos. No, la visión de nosotros es que Dios ha prometido cosas grandes. Alabado sea el nombre de Dios. Que la iglesia tiene que crecer. Tenemos que crecer, hermanos. Se necesita un crecimiento, un desarrollo. Y es que las ovejas se multipliquen. Y cuando decimos que las ovejas se multipliquen, ¿qué quiere decir? ¿Quién produce las ovejas? ¿Las mismas ovejas? ¿O no? Si es así, ese es el proceso natural. Ovejas generan ¿qué? Ovejas. ¿Sí? Los maestros, los ministros, los siervos del Señor, pues tenemos que generar lo que corresponde también a nuestra naturaleza. No quiere decir que no vamos a evangelizar ni a ganar almas, pero nuestro trabajo tiene también que producir y generar frutos ministeriales, frutos que honren y glorifiquen al nombre del Señor. Y debe haber un crecimiento. Como iglesia tenemos que crecer, tenemos que multiplicarnos, tenemos que poseer lo que nos corresponde, lo que nos pertenece a nosotros como iglesia. El territorio que Dios nos ha dado, las promesas que el Señor nos ha dado como iglesia. Tenemos que cogerlas y meterlas aquí adentro en nuestro corazón y no permitir que se salgan, y estar viendo en virtud de esas promesas, de esa visión. Tenemos que crecer, tenemos que multiplicarnos con la ayuda, la bendición, la gracia del Señor. Que el Señor agregue a la iglesia más y más, la familia, los jóvenes, los ancianos, los niños que han de ser salvos. Y aquí estamos nosotros para servir y honrar al Señor con todo el corazón. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos adelante. Que podamos mirar que no nos corresponde solo este grupo, sino muchísimo más. Muchísimo más. Olivia estaba mencionando algo de cuando uno sale y va a otras partes, otras naciones, a otros departamentos, a cualquier otro lugar. Uno mira cosas que está sucediendo con la iglesia. Oh, hermano, unas iglesias que, bueno, se siente la gloria de Dios. Los hermanos cantan, saltan, danzan, alaban, glorifica a Dios, y la palabra fluye y corre la palabra de una manera gloriosa. Hay alegría, hay gozo. La gente muy amable, muy cariñosa. Se manifiesta ese espíritu de Dios dentro de la iglesia, ese amor de Dios dentro de la iglesia, ese servicio de la iglesia en la misma iglesia y a las almas. Su atención por una persona nueva. Bueno, eso es muy agradable, muy impresionante en algunas congregaciones. Los hermanos están pendientes los unos de los otros. Y ellos tienen visión, hay que crecer.
tienen el auditorio y bueno, y se completa en un culto, pues no importa, se abre otro servicio, otro nuevo servicio para otras nuevas personas. Y hay algunos que tienen varios servicios en el día por el número que tienen. Y aún así que tienen ese número y hacen esos servicios, tienen proyectos de expansión y de crecimiento. Más. No dijeron, ya nos detenemos aquí, ya paramos. No, la visión sigue. Bendito sea el nombre de Dios. Que si tienen 1,000 quieren 3,000, que si tienen 3,000 quieren 5,000, lo que sea, porque están mirando así. Porque esa es la promesa de Dios, esa es la visión. Entonces que Dios nos ayude a todos, pastores, líderes y todos, meternos dentro de esa visión de proyección que Dios tiene para la iglesia. Que Dios tiene para esta congregación, que Dios ha prometido aquí, ¿cierto? Porque Dios nos ha prometido cosas y en la palabra también lo dice. Que podamos entonces también tener visión y proyección a nivel de familia. ¿Qué es lo que Dios? Vamos a entrar en una nueva etapa en nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Algo nuevo, algo diferente. No queremos seguir en ese mismo molde que estamos viviendo por mucho tiempo, aún en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, en el culto familiar, en la participación y asistencia a la iglesia, en el compromiso con la iglesia, que como familias tomemos también determinación y visión. Tenemos nuestros hijos, la visión, nuestros hijos debemos prepararlos, debemos ayudarlos para que ellos entren a participar dentro del servicio de la iglesia. Animarlos, estimularlos, facilitarles las cosas, acompañarlos para que ellos comiencen a desarrollar esos dones, esos talentos, los ministerios. Los jóvenes necesitan también sacudirse y despertar. No vienen solo para estar un rato aquí, irse y después vivir su vida independiente del servicio a Dios, a las cosas de Dios, sino jóvenes involucrados, jóvenes comprometidos con el Señor, jóvenes que están viendo una visión diferente del evangelio, del reino, de las cosas de Dios, gente que está entendiendo que están entrando en una nueva etapa en sus vidas, en sus familias. Que nosotros entendamos que Dios nos ha dado un don, un ministerio, algo en nosotros, cada uno personal, pero que eso no podemos seguirlo ahí guardando o reteniendo o dejando ahí de lado, sino que necesitamos tomar eso que Dios nos ha dado para comprometernos más delante del Señor. Amén. Necesitamos, y no importa la edad que tengamos, tenemos que involucrarnos, ¿cierto? Los hombres de guerra ya quedaron allá en el desierto. Unas nuevas generaciones se han levantado. ¿Quién tiene que empuñar ahora las armas? Nosotros, los que estamos todavía ahí activos, algún día va a tocar decir, siga Señor, siga hermano, siga hermana, tome, empuñe, va a la batalla, sigue en esto, adelante en esto, trabaja por esto, opera en sirve al Señor, honra al Señor, glorifique al Señor. Y tenga una visión entonces de crecimiento, de desarrollo, en virtud de honrar a Dios y de cumplir sus promesas, no de agradarnos a nosotros, sino de agradar a Dios, porque tiene un compromiso con Dios. ¿Estamos? Porque Dios nos va a llamar y nos va a decir, bueno, yo les di, hijos, los talentos, yo le entregué dones a ustedes, vengan a darme cuenta de eso. Inevitable, eso va a suceder. Eso está escrito en la palabra y usted nunca lo va a poder evadir. Tal vez usted, como dicen los muchachos, tal vez usted le saca aquí el cuerpo a la iglesia y no lo hace. Pero un día de esto usted no podrá sacar el cuerpo cuando tenga que estar en la presencia de Dios, dando cuenta de lo que Dios le dio para que usted hiciera
aquí en esta tierra y le honrara y le sirviera al Señor con todo el corazón. Hay que hacerlo. Tiene que orar. Tiene que pedirle a Dios: ilumíneme, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Usted tiene que pedir al Espíritu Santo, como hemos hablado tantas veces sobre los dones. Espíritu Santo, descubre en mí, o muéstrame, Señor, revélame a mí qué es lo que yo tengo, qué don me ha dado, qué talento me ha dado, Señor, para ponerlo en función, en trabajo. Las necesidades son muchísimas, hermanos. Muchas las necesidades, mucha la miseria, mucha la maldad, muchos los males, muchas las agonías, muchos los sufrimientos, mucho es el dolor, mucho es la confusión, mucha es hermano, la desesperación que está viviendo el mundo. Y a medida que vienen las cosas se va acelerando más y se va poniendo más pesada y más difícil. Y una cosa que está pasando en los Estados Unidos: los índices de vida, el valor de las cosas ha subido, se ha multiplicado. Aquí ha subido las cosas. Aquí ha subido. La papa ya no se consigue tan barata. ¿Sí? Uno iba al mercado, le ve una libra de papa, sí señor, una libra de papa, y la ñapa, otra libra de papa, entonces llévese ahí, otra. Ya, eso ya no. Esos tiempos, solo por la misericordia de Dios que nos los siga conservando aquí. Pero hermanos, esos tiempos, que como le decía, compre una gaseosa y ahí y de ñapa le dan una libra de arroz. Ahora no. Ahora ya el arroz no lo va a conseguir tan fácil, porque va a haber escasez, va a haber hambre sobre la tierra y la comida se va a poner un poquito pesada. Por eso usted tiene que comenzar a desarrollar una fe y una confianza en Dios, que el Señor es ¿qué? Su pastor, y que ¿qué? Nada le faltará, que Dios va a proveer y que Dios va a dar para usted, y que Dios tiene que darle una confianza, una fortaleza para que usted no se desespere y pueda creer de que el Señor dará el pan, para que usted tome ese pan y lo comparta con sus hijos, con su familia. Para usted hay esa bendición, pero no es para aquel que no ha entregado su pan al Señor. Ellos van a estar muy desesperados, y usted y yo somos los únicos que tenemos una palabra que puede ayudarlos a ellos y decirle: esta situación puede cambiar si tan solo usted se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todo va a ser diferente, todo va a cambiar. Y usted va a comenzar a vivir en una vida de promesas, en una vida de acompañamiento, en una vida de la bendición y la gracia de Dios sobre su vida. Pero usted va a tener que aprender a orar, va a tener que aprender a escudriñar la Biblia, va a tener que aprender a humillarse, va a tener que aprender a prepararse para enfrentar a los enemigos que se le van a levantar contra usted, contra su familia, y usted va a tener que luchar con valor, hombre, mujer de Dios, y no se tiene que amilanar ante ninguna situación. Amén. Entonces es eso. Israel pasó el Jordán en victoria y vieron el poder de Dios. Los enemigos comenzaron a asustarse, a acobardarse, a tener miedo por lo que ese pueblo ahora iba a hacer, iba a realizar. Y al pueblo entonces comienzan a hacerle, Dios lo comienza a decirle algunas cosas y a hacer algunas observaciones. Antes, por supuesto, de la primera batalla, Israel tiene que santificarse. Israel viene de Egipto, ha pasado por el desierto durante 40 años, y hay una generación
que no ha sido circuncidada. Y eso tiene que limpiarse, eso tiene que hacerse, circuncidar. Pueblo, a los varones, a los representantes de la nación en cabeza de los varones, todos tienen que ir a ese proceso. Así que le corresponde entonces a Josué preparar los elementos y las cosas y hacer la citación al pueblo para que el pueblo escuche lo que Dios acaba de decir y llevar al pueblo a la circuncisión. El pueblo tiene que circuncidarse. Ahora, ¿qué indica eso, hermanos? Eso indicaba para el pueblo tener la identidad del pueblo judío, del pueblo de Dios, de un pueblo que se caracteriza precisamente por ese tipo de limpieza de orden físico inicialmente, pero que corresponde a todas las áreas de su quehacer y de su vivir diario. Circuncidarse en nosotros, en nuestros tiempos, es equivalente, hermano, se ha entregado al Señor, usted tiene que cortar con el pecado, con las obras de la carne, usted tiene que cortar con la maldad, en usted ya no puede estar cosas deshonestas, injustas, perversas, usted tiene que cortar eso de sí, porque usted no solo tiene que limpiarse, sino que usted va a tener el privilegio de acercarse para participar de la Pascua, de la celebración de la Pascua, en conmemoración y recuerdo que es el pueblo escogido, elegido, salvo, redimido por Dios, que tiene el sello y la protección de la sangre. El pueblo tiene que santificarse. No hay reversa, no hay disculpa, no hay nada más que hacer. O lo hace o lo hace. Y un lugar se apartó que fue Gilgal. Y ese lugar se dedicó y se apartó por esos días. 3 días duraron allí en ese proceso, en esa limpieza, en ese trabajo, en tanto que los hombres se iban sanando, se iban preparando para posteriormente la celebración de la Pascua, la celebración importante del pueblo de Israel. Esta nueva generación, los que habían salido de Egipto, usted recuerda que habían tenido la Pascua ya antes de salir de Egipto. Los que están entrando ahora a la tierra prometida, esta generación también entra en las mismas condiciones que los que salieron de Egipto allá. Hay una Pascua, hay una celebración. Ese pueblo va a estar bajo el pacto de una sangre, de ese cordero, de ese animalito. Esa generación se va a identificar de acuerdo a la voluntad y a los planes y a los propósitos de Dios. Va a aceptar la voluntad de Dios para sus vidas. Allí no hay cuestionamientos. Allí no hay es que a mí me parece, Señor, que yo no tengo que vacunarme. No, allí se vacuna obligatoriamente. Por decirlo así. No, es que tiene que hacerlo por hacerlo. Tiene que hacerlo. Entonces, a la iglesia se le dice que quitemos de nosotros todas las obras de ¿qué? De la carne. Todas las obras de la carne. Ahora, cuando se hace referencia a las obras de la carne, unas cosas son las obras de la carne en mi vida, en mis gustos, en mis apetitos, en mis pecados o en mis cosas que en mi vida practiqué, hice o estoy haciendo, por decirlo así. Pero otras cosas son para usted las obras de la carne, sus apetitos, sus cosas, de lo que corresponde a usted. Y aunque podemos diferir que los pecados míos son diferentes a los que está realizando otra persona, otro varón, una hermana o un joven, está diferente, pero nos corresponde tanto a ustedes como a mí quitar esas obras de la carne. ¿Cuáles son? El Señor las sabe y usted debe saberlas. Debe saber.
¿De qué tengo que santificarme? ¿De qué tengo que quitarme, aunque me duela? Aunque me va a costar, aunque haya sufrimiento, porque eso de la circuncisión para los hombres no era fácil. Se hacía la circuncisión a los niños a los 7 días, pero ya para un adulto, un hombre adulto ya es diferente. Es diferente. Entonces va a representar sufrimiento, va a representar dolor, pero también eso va a ayudarlo para que la presencia y la bendición de Dios pueda llegar más fácilmente a su vida en virtud que está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Los incircuncisos no podían estar dentro del pueblo de Dios. Si había un extranjero que quería volverse judío, circuncisión primero. Y si acepta la ley, acepta las normas del Señor, la palabra de Dios, lo recibían y era a ser parte dentro de ese pueblo, a participar dentro de ese pueblo. Pero mientras no lo hiciera, no, yo quiero ser judío, pero no me hablen de circuncisión. No hay nada que hacer, no, olvídese, usted no lo puede hacer. Entonces, las obras de la ley correspondían a eso. Límpiese, limpiémonos de obras malas, de cosas que están dañando nuestra vida. De pronto para algunos es la pereza, de pronto para otros el orgullo, de pronto para otros es la mentira, de pronto para otros los malos pensamientos, malos deseos, cosas que tiene ahí. Otros para otros hasta vicios, cosas que todavía está practicando. Otros que tienen problemas de sí, que tiene que quitar de sí, es que ese ego todavía no se le ha quitado. Antes se le ha crecido, ahora es más terrible que antes. Y aunque habla de Cristo y dice de Cristo y habla del Señor y dice cosas del Señor, sin embargo tiene un ego tan espantoso que hace que menosprecie y subestime y diga cosas y se porte de una manera desobligante y agresiva y de muchas maneras mal delante de los ojos de Dios. Las obras de la carne corresponden de pronto a la forma de usted de hablar, a la forma de tratar a las demás personas, de la forma de tratar a sus propios hijos, a su esposa, de la forma de tratar a sus compañeros de trabajo o qué sé yo. Las obras de la carne hay que quitar, hay que circuncidar, hay que quitar de eso, porque vamos a entrar a participar de cosas muy grandes y cosas muy gloriosas y muy poderosas, y eso nos impide. Usted recuerda lo que está diciendo San Pablo cuando está hablando sobre la cena del Señor en Corintios capítulo 11, cuando está hablando de la cena. ¿Qué está diciendo? Que antes de participar de la cena del Señor, ¿qué? Examínese, ¿qué? Examínese a sí mismo cada uno. Examínese. Mire por favor, ya no hacia afuera, mire hacia adentro, hacia aquí, hacia nosotros. Miremos hacia nosotros. Y miremos también con honestidad, y miremos no con tolerancia, sino miremos con de verdad celo del Señor, con temor del Señor, y tomemos decisión. Diga, yo no voy a seguir haciendo esto, no lo voy a permitir en el nombre del Señor. Si es un demonio que me está dominando o una pasión que me está dominando, voy a ponerme en el sitio, en el lugar que me corresponde, y voy a decirle a ese espíritu, a ese vicio, a eso que sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, no va a estar más en mi vida. No lo voy a tolerar más, no lo voy a aceptar más. Se va en el nombre de Jesús. Y es que se va, es que se va. Y cuando decimos que se va, yo tengo presente de decir algo a un demonio: se va, pero no va a volver más. No me va a volver más. Se va a los infiernos. Y de allá que se quede, pero no va, que salió hoy el domingo en la mañana. Ay, chévere, ay, libre, soy bendecido el Señor. Ay, gloria a Dios, aleluya. Y el martes le llegó de nuevo la visita.
Y volvió y lo cautivó, y volvió y lo esclavizó, y volvió y lo sometió, y volvió y lo entró en ese mismo proceso, en ese mismo acondicionamiento, que no quiere que usted sea libre, que usted tenga libertad, que usted disfrute de lo que Dios le ha dado, sino que lo mantenga cabizbajo, pensativo, acusándose, menospreciándose a sí mismo, diciendo palabras sobre sí mismo: no sirvo, no, esto no es para mí. Y que quién sabe qué más cosas Satanás puede poner en su mente, sino que podamos decir: no, en el nombre del Señor. A santidad el Señor nos ha llamado, y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban y glorifican su nombre? Un aplauso al Rey de Reyes. Que oiga el diablo, que lo oiga, que le dé miedo esta mañana, que se asuste esta mañana. Más. Gloria a Dios. Es lo que nos pertenece. Es lo que Dios nos ha dicho: mire, entren y poseen. Ya de aquí para adelante es con su esfuerzo, es con su esfuerzo. Yo ya no les voy a mandar el maná. Es ustedes los que tienen que buscar ¿qué? El alimento, prepararlo, trabajarlo. Yo sí se lo voy a poner el alimento ahí. Yo le voy a dar la provisión ahí. Yo voy a darle el recurso ahí. Pero usted tiene que esforzarse. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que hacer su parte. Que yo estoy contigo y te doy la bendición y la victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, santifícase, límpiese. Y dice después que invitaron al pueblo. A los 3 días posteriores a esa circuncisión hubo la celebración, la Pascua del Señor, la celebración. ¿Cuántos alaban al Señor para siempre? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces estamos en esta mañana en eso, con unas promesas muy grandes, hermanos, maravillosas, con unos enemigos que andan alrededor de nosotros. Y ustedes saben las categorías y las jerarquías de demonios que están alrededor de nosotros. No es cualquier cosa. ¿Quiénes son? No tenemos lucha contra ¿qué? ¿Contra qué? Potestad, gobernantes, potestades, principados, huestes de maldad, que se mueven ¿dónde? En el ambiente, en las regiones. Y ahí entra su apartamento, y ahí entra mi rancho, y ahí entra su casa, y ahí entra todos los lugares de su trabajo. Ahí en ese ambiente se mueve el enemigo. En muchos de esos lugares el enemigo ha estado posesionado, ha estado ahí dominante como rey, gobernando en su casa, mandando en su casa, haciendo y deshaciendo en su casa, contra sus hijos, contra su esposa, contra su esposo, contra la familia. Pero no más. No más, no le pertenece eso. Ya el Señor determinó que eso se iba a la tierra, y el día que el Señor Jesucristo dijo consumado es y murió, expiró, todo eso nos quedó como herencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y ¿sabe qué? Se confirmó al 3er día cuando resucitó. Gloria a Dios. Los demonios estaban ¿qué? Asombrados y atemorizados. Satanás dijo: a mí no me había resistido, Pedrito. Yo siempre dominaba a Pedrito, pero ahora Pedrito es poderoso porque está con el gigante, está con el Rey de Reyes. Que su enemigo le tema y usted no le tema a él. Se prepara entonces la Pascua y se celebra en esa conmemoración de unidad, de obediencia, de pacto y de acompañamiento que se confirma más y más dentro del pueblo y el Señor. Dios va a estar con ellos. Ahí está su presencia, ahí está el arca,
Ahí está la ley. Pueblo, caminemos, andemos, obedezcamos, sirvamos al Señor. Ahí, mire, ahí en la ley, Dios le dijo a Israel, dos cosas, tres cosas, pero mencionamos al menos dos. Dios le dijo a Israel una cosa: que ames a Jehová, Señor tu Dios, con todo tu corazón. Que ames al Señor y que tenga un amor tan grande que no puede ser más grande el amor que tú tengas hacia su esposa que el amor hacia Dios, sino que el amor hacia Dios esté por encima del amor hacia esa esposa, hacia ese hijo, hacia las cosas que usted ama, que están en su corazón. Ames a Dios sobre todas las cosas. Que lo ames, pero que verdaderamente lo ames. Que usted haga demostraciones que ama a Dios. Porque no solo decir la palabra, yo amo a Dios. No, tenemos que demostrar que amamos a Dios. Dios nos amó y nos demostró que nos amó dando su vida por nosotros. Entonces, que el Espíritu Santo derrame su amor precioso en nuestros corazones, que es el que dice San Pablo, dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo derrame en nuestros corazones más y más amor para Cristo. Que lo amemos más, que amemos más a Jesús, que amemos más a Jesús. Y segunda cosa que le dijo el Señor a Israel: me ames y me sirvas. Tú tienes que servirme, porque yo te he llamado para que me sirvas y seas mi pueblo especial y escogido. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, esta mañana estamos ahí, por decir así, en esta disyuntiva aquí, hermanos, con promesas grandes, maravillosas, poderosas, con enemigos poderosos, sí, pero con unas promesas de victoria y de bendición extraordinaria. Y que Dios hoy nos dice: hijos, aquí está este pan y aquí está esta copa, en memoria de mi sangre, en memoria de mi cuerpo. Este es el nuevo pacto que tengo con vosotros, porque yo quiero que ustedes estén conmigo allá, enamoradas que tengo preparada en el reino de los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis el camino. Gloria a Dios. Y el camino es el Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese es el camino. Andad por el camino y no se desvíe por ningún lado.